Con fibromialgia refieren que sienten como contracturas, como si tuvieran nódulos, etcétera. Se pensó que era algo de fibrosis. Posteriormente se relacionó únicamente a algo tensional hacia los años 30. Posteriormente, de hecho, se le llamó como algo inflamatorio. Y finalmente ya se demostró que había una serie de componentes, tanto nerviosos como dolor generalizado. Entonces se le llamó fibromialgia. Mialgia significa dolor muscular. Y esto fue apenas hasta 1977. Hace rato comentaban que la prevalencia en la población de la fibromialgia es del 1 al 2%. Desafortunadamente, en los últimos estudios, esta prevalencia ha subido de entre 2 a cerca del 7%, sobre todo en las zonas urbanas. Si bien en las zonas rurales sí todavía se reporta esa prevalencia entre el 1 y el 2%. ¿A qué se ha atribuido estas diferencias? Varias razones. Uno, en las regiones urbanas se dice, pues obviamente, se está sometido a mucho más estrés, mientras que en las zonas rurales habitualmente es una vida un poco más tranquila. Aunque también se ha pensado que probablemente es más fácil recurrir a la atención médica en una zona urbana que en una zona rural, ¿no? Entonces existen todos estos datos. Esto estamos hablando en adultos. Y cerca del 20% de la consulta en reumatología son pacientes con fibromialgia, pura o asociada a otras enfermedades, porque eso es algo muy importante. Antes, y habrán escuchado algunos de ustedes, se tienen que excluir otros diagnósticos y ciertamente tenemos que quitar que no sean otras las causas, pero muchas veces están dos enfermedades juntas. Simplemente vamos a tener que controlar alguna que pueda confundirse y entonces sí establecer si realmente hay una fibromialgia o no la hay. Algo muy preocupante es en los niños. También se reporta cerca del 2 al 6% y esto ha incrementado, esto es en preescolares. Anteriormente se decía que podía presentarse en niños, pero era poco frecuente y que cuando se presentaba en niños generalmente se quitaba y no llegaba a la edad adulta. Desafortunadamente, los últimos estudios dicen que más del 70% ya persiste, más también en las zonas urbanas, y esto derivado que los niños ya no hacen ejercicio, se la pasan en la computadora, están sometidos a estrés, tienen que hacer esto, tienen que hacer muchas cosas, y pues obviamente todo ese estrés les genera mucho más tendencia a la fibromialgia. 7 a 15% ya de las consultas de reumatología pediátrica son en este tenor. En cuanto a las causas de dolor crónico, desde el punto de vista sobre todo reumatológico, la lumbalgia o el dolor en la espalda baja y todo eso es es la causa principal por mucho. Y esto porque se dice que cerca del 60% de la población en general en algún momento nos va a doler la espalda baja, ¿no? La región lumbar. Sin embargo, el tercer lugar, y nuevamente llegamos aquí a este 5% aproximadamente de la población, tiene fibromialgia, como verán es bastante frecuente. Ahora, es una enfermedad discapacitante. En países como en Estados Unidos sí está considerada las enfermedades discapacitantes. En México no es una causa de discapacidad. Sin embargo, y si algo es cierto, yo les digo a los pacientes, lo malo el problema es que generalmente el paciente, todos, no nada más los de fibromialgia, todos, siempre queremos dejar en los medicamentos el mayor peso, que sean los que nos controlen, que sean con los que nos sintamos mejor. Y somos diabéticos, pero pues comemos suficiente azúcar, pero nos suben la insulina, nos suben por acá y estamos muy bien. Entonces quiere decir que las cosas van bien. ¿Qué pasa, sin embargo, en la fibromialgia? El 90% del peso del tratamiento, del éxito del tratamiento está en el paciente. Podremos dar un excelente medicamento, pero si el paciente no hace toda una modificación al estilo de vida, que de eso hablarán durante todo el día, la verdad es que la mejoría que se va a percibir va a ser mínima. Y por supuesto, eso va a llevar con mayor frecuencia a manifestaciones de discapacidad, ¿no? O periodos de discapacidad, porque no es como tal una enfermedad que al rato ya no se puedan mover o que produzca una deformidad que no se puede mover, pero sí por la intensidad de las manifestaciones llega a ser discapacitante.
Es también una enfermedad que produce una gran cantidad de derrama económica, porque entre que los médicos muchas veces desconocen esta enfermedad, van de un médico a otro, les dan 1000 tratamientos. Hay pacientes que ya pasaron por cirugía de columna, abdomen, de todas las cirugías, y pues realmente todo esto es atribuible a la fibromialgia que no se detectó de manera adecuada. Se dice que está infradiagnosticada. También hace rato comentaba la doctora, bueno, lo que pasa es que muchas veces las mujeres acudimos más a consulta, y es cierto, y sobre todo en un país machista, donde si la mujer se queja es una quejumbrosa, pero, pues bueno, así somos las mujeres, ¿no? Pero si el hombre se queja, o sea, veamos la carga que tienen también los hombres con fibromialgia, que si están con dolor y se quejan, es que chillón, que será, en fin. Entonces, tomemos también esto en cuenta para ver por qué hay este retraso, ¿no? Y ciertamente 5 a 7 años de retraso para el diagnóstico. Se sabe también que los factores socioeconómicos influyen. Ahí hay dos posibilidades. Una, se sabe que es más frecuente en medios socioeconómicos medios o medios altos. Una posibilidad es que es más frecuente que las personas que están en estos ámbitos tienen a veces con mayor frecuencia trabajos que representan mayor estrés, o sea, jefaturas o algún tipo de trabajo que tienen gente a su cargo, etcétera. Aunque también puede ser que esto se ocasione debido a que es más fácil que puedan acudir o tener recursos para el tratamiento de la salud, o para acercarse a la salud. De los factores genéticos, que había una pregunta por aquí. Alrededor del 50% de los casos se ha identificado que puede haber factores genéticos asociados. Se sabe que cuando hay un familiar en primera línea, es decir, mamá o hermanas con fibromialgia, aumenta alrededor de 8 veces el riesgo de padecer fibromialgia. Por otro lado, cuando hay otros familiares que simplemente, aunque no tengan fibromialgia, tienen una mala tolerancia al dolor, un bajo umbral al dolor, también es más frecuente que tengan fibromialgia. Aquí una cosa importante es definir. Generalmente un paciente con fibromialgia dice, es que yo soy muy tolerante al dolor. Cuando hablamos de tolerancia al dolor, no quiere decir es que siempre estoy con dolor y lo tolero y me aguanto. Eso no es tolerancia al dolor. La tolerancia al dolor, el umbral al dolor, nos referimos a que un estímulo que sea doloroso, mi umbral es bajo si con un estímulo que no es tan intenso siento dolor. Mientras que hay personas que necesitan un estímulo muy intenso para percibir el dolor. Esa es una alta tolerancia al dolor, cuando lo oigan, sobre todo en la parte médica. Bien, de los factores ambientales se saben que puede haber algún detonante, puede ser un trauma físico como un accidente, algo psicológico. A veces tuvieron la pérdida de un ser querido, tuvieron algún periodo de divorcio, violación, alguna cosa así. Y se sabe también que hay infecciones o vacunas, infecciones como la enfermedad de Lyme o la hepatitis C, a veces a partir de ahí empezaron con las manifestaciones. Y aquí se dice que era un individuo predispuesto genéticamente que tuvo un detonante. Vacunas como por ejemplo actualmente con la vacuna de VPH, hay algunos casos reportados de que han producido fibromialgia en adolescentes. La etiopatogenia no es clara. Si bien se sabe que, o sea, se ha visto en los estudios que muchas veces cuando uno se pone a indagar, desde la niñez tuvieron problemas socioeconómicos, tenían mucho miedo a alguna de las figuras paternas, conflictos familiares, hubo enfermedades crónicas, alcoholismo en la familia. Otras veces desde niños o ya en la edad adulta son personas perfeccionistas con una grave autocrítica o a veces obsesivos. La dieta insana, sobre todo la dieta rica en grasas, se ha relacionado frecuentemente a estos pacientes, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, y hay algunos estudios en los cuales la hipermovilidad articular benigna, que es personas que son muy elásticas, pero no porque tengan una enfermedad propiamente del tejido conjuntivo, muy frecuente también en mujeres, y el prolapso mitral, que es una válvula que no cierra, una válvula mitral que no cierra bien, pero no por una causa infecciosa o que tenga base en alguna otra enfermedad. De tal manera que los modelos patogénicos hay una predisposición genética a partir de la cual más efectos hormonales, y por eso es más frecuente en las mujeres, y un detonante, que es el estrés de cualquier tipo, nos va a provocar que haya un desequilibrio y a partir de ahí empiecen las alteraciones en el sistema neuroendocrino. Por ejemplo, aquí vemos la COMT o la catecolometiltransferasa. El sistema nervioso, para fines prácticos, lo podemos dividir en dos.
El sistema nervioso autónomo es el que no podemos regular. Yo no puedo regular que mi corazón lata, que mi intestino se mueva, ¿ok? Esa parte del sistema nervioso es el que está, es el que está alterado en los pacientes con fibromialgia. Normalmente, si suena la alarma sísmica, me asusto, me da la taquicardia, ya me puse en tensión, es porque mi adrenalina aumenta. Entonces eso me provoca estar tenso. Lo normal sería que entren los mecanismos compensadores y ya pasó hace 10 minutos, ya me puedo relajar. ¿Qué pasa en las personas con fibromialgia? Muchas veces mantienen es como si estuvieran en ese estrés de manera permanente, ¿ok? Y eso hace que se estén produciendo sustancias que favorecen el dolor, como la sustancia P, el glutamato, la noradrenalina, y disminuyen otras sustancias como la serotonina y la dopamina. Y esto produce una cosa que se llama sensibilización central, que ahorita la vamos a explicar. De tal manera que podemos tener esta alteración, por ejemplo, en las catecolaminas. Se producen en exceso y no el regulador no entra. Entonces estoy produciendo abundancia de estas sustancias. Se sabe que también dentro de los factores genéticos se pueden encontrar que hay un receptor de sustancias del dolor que se llaman canales de sodio. También se ha visto que hay algunas alteraciones en estos canales de sodio y que por lo tanto no regulan de manera adecuada el dolor, ¿ok? De tal manera que estas alteraciones van a producir cambios como tal en los nervios. Ciertamente los pacientes preguntan, ¿y cómo me pueden detectar? ¿Qué estudio me van a hacer? ¿Quién va a dejar que les hagamos una biopsia de las raíces dorsales de la médula espinal? Pues nadie, ¿verdad? Obviamente esto se ha hecho únicamente a nivel experimental, pero se ha visto que esa liberación excesiva de sustancias que favorecen el dolor va a producir, bueno, no se alcanza a ver muy bien aquí, pero tenemos dos colores, ¿no? El color verde y el color lila. Imaginemos que son dos cables, tal cual. Uno transmite la sensibilidad y el otro transmite el dolor. Lo que pasa es que con esta liberación frecuente de sustancias que favorecen el dolor, van a empezarse a formar unas ramificaciones que, transformémoslo a electricidad, van a ser cortocircuitos. Entonces, ya el abrazo, ya el resorte que está pegadito a mi piel, ya no va a ser simplemente sentirlo, va a ser una sensación ya dolorosa. Y se puede ya en esta fase sentir en lo que se le llama el dolor neuropático. Puede haber hormigueo, ardor, quemazón, una incomodidad con cosas que normalmente no nos causarían molestia, como por ejemplo simplemente, no que apriete, sino que quede justo un resorte, una cosa así. Y de manera característica dijimos que el sistema nervioso como que está a tope, es como si estuviera todo el tiempo con la alerta sísmica, ¿no? Pero llega a un punto de techo. ¿Qué es lo que sucede? Lo normal sería pensar, si de pronto tienen un fenómeno de estrés, pues se van a poner todavía más así. Y no es raro que el paciente, al contrario, se desmaye, se sienta sumamente cansado, agotado, fatigado. Y esto es porque ya llegó a su tope, ya no hay más que producir de sustancias que favorecen el dolor, y entonces viene una caída. Y ahí es donde los pacientes tienen esta sensación de malestar. De tal manera que esto es lo normal. Viene el estímulo, que es de una intensidad suficiente, esto es lo normal. Para ser doloroso, se transmite por la médula espinal hacia el cerebro lo detecta, manda una respuesta y al mismo tiempo manda reguladores para decir, ok, ya, hasta aquí ya percibimos el dolor, aquí debe de frenarse. ¿Qué es lo que pasa en la fibromialgia? A veces ya un estímulo que no es doloroso, como el resorte que mencionamos, está el organismo percibiéndolo y está favoreciendo que se produzcan sustancias que favorecen el dolor. Sustancia P, noradrenalina, persisten. Y no nada más va a ser una vez, sino que van a estar liberándose persistentemente, por lo que tanto estimulando hacia el sistema nervioso central de manera persistente, y además hay deficiente regulación de ese dolor. Entonces tenemos tanto errores en la percepción como en la modulación. De ahí un fenómeno que se llama wind up, que también se presenta en estos pacientes. ¿En qué consiste? Si a una persona que no tiene fibromialgia le aplicamos un estímulo doloroso de una determinada presión, por ejemplo, y por un determinado tiempo, se lo aplico ahorita, se lo vuelvo a aplicar unos segundos después, otra vez, normalmente nuestro cerebro va detectando como si cada vez fuera doliendo menos o fuera menos fuerte el siguiente impulso. Eso es lo normal. Cuando una paciente con fibromialgia va a estar con esta liberación
constante de sustancias que favorecen el dolor, cada estímulo lo va a sentir más doloroso, más doloroso, más doloroso, y justamente no llega a esta regulación. ¿Cuáles son las evidencias entonces de que el problema está a nivel del sistema nervioso central? Hiperalgesia y alodinia, ¿qué es eso? Hiperalgesia es un estímulo que normalmente es doloroso, es mucho más intensa la percepción del dolor en el paciente. Alodinia es un estímulo que no es doloroso y eso es una de las causas, por ejemplo, frecuentes de problema en las familias, ¿no? Llega el niño, abraza a la mamá o llega el esposo, quiere darle un abrazo y ni siquiera fue un abrazo intenso. ¡Ay, no me duele, no me toques! Entonces, eso es alodinia. O sea, por ejemplo, llegan al doctor, les ponemos el baumanómetro, medimos la presión y eso les causa dolor. De hecho, se hizo como un estudio junto con el doctor Martínez Lavín, hicimos este estudio hace como 10 años. Bueno, incrementos de los potenciales somatosensoriales. Justamente todo este incremento en la percepción del dolor, estas alteraciones que mencioné anteriormente, y se ha visto en resonancia magnética o mediante tomografía por emisión de positrones, SPECT, se ha demostrado que hay zonas del cerebro que normalmente no deberían de percibir el dolor en la gente sana y que se estimulan en los pacientes con fibromialgia, de tal manera que pueden condicionar, obviamente, este dolor intenso. Ok, entonces, tenemos respuesta amplificada del dolor. Esto es, esta es la persona sana, esta es la persona con fibromialgia. La persona sana necesita un estímulo mucho más intenso para percibir el dolor, mientras que la persona con fibromialgia, con un estímulo mucho más pequeño, lo percibe. En cuanto a la frecuencia cardíaca o la hiperactividad simpática, se ha demostrado, dije que estaban como si estuvieran acelerados persistentes. Vean este cuadro, esto es lo normal, los que tienen las bolitas negras. Normalmente durante la madrugada como que nuestro organismo descansa, baja la frecuencia cardíaca y dejamos reparar a nuestro organismo. Las pacientes de fibromialgia es como si estuvieran persistentemente en estrés. ¿Cuáles son los trastornos que se relacionan frecuentemente? La fatiga crónica. Todos estos frecuentemente tienen síntomas iguales, pero predomina uno u otro. La síndrome de fatiga crónica puede haber dolor, puede haber sensación de colitis, cistitis, pero predomina la fatiga, el intestino irritable o irritado, la cistitis intersticial. Todos estos se ha determinado que tienen efecto justamente de sensibilización central. De tal manera que la fibromialgia, lo característico es el dolor crónico, la hipersensibilidad. Este dolor crónico tiene que estar en los 4 cuadrantes, arriba, abajo, derecha, izquierda, y durar por lo menos 3 meses o más. La hipersensibilidad en los puntos dolorosos que mencionó la doctora Maribel Barrera también, y ahorita los vamos a ver cuáles son, hiperalgesia y alodinia, que ya explicamos de qué se trataba. Y como verán aquí, hay una serie de manifestaciones muy amplias que pueden presentarse en estos pacientes. La fatiga es extrema. A veces el paciente dice, yo sí duermo y aparte descanso por la tarde, pero la fatiga no mejora con el reposo. Hay trastornos del sueño, hay varias formas de estos trastornos. A veces les cuesta empezar a dormir, a veces se despiertan frecuentemente o a veces duermen un rato, se despiertan a las 3 de la mañana, no pueden volverse a dormir. El común denominador es que el sueño no es reparador, se sienten abatidas durante la mañana. A veces hay bruxismo, que es el rechinar de los dientes. Frecuentemente hay manifestaciones de ansiedad o depresión y de ahí la importancia justamente que sean valoradas. Digo, si el médico o su reumatólogo detecta que tiene francamente datos de ansiedad o depresión, directamente lo mandamos a veces a psiquiatría, y cuando vemos algunas manifestaciones con el psicólogo, él lo valorará y si considera necesario se apoyará obviamente en psiquiatría para el tratamiento conjunto. Frecuentemente hay déficit de atención, los pacientes se les olvidan también las cosas, no se pueden concentrar y justamente están concentrados en su dolor. Ya habíamos mencionado que hay esta sensación de colitis, de inflamación frecuente, rigidez matutina, que hay que diferenciarla si es artritis realmente reumatoide o alguna otra cosa, manos y pies fríos, livedo reticularis, que es esta imagen que ven aquí, esta es realmente un paciente que tiene algo más, pero a veces se ven estos cambios de coloración mucho más discretos cuando solo es fibromialgia. Puede haber coloración violácea en la punta de los dedos, que es lo que pongo como pseudo fenómeno de Raynaud. Y aquí tenemos los puntos dolorosos, que bueno, están desde la base de la cabeza, la parte alta de la espalda, en la parte lateral del cuello, en la parte anterior del tórax, en la parte superior de la región de las nalgas y en la parte lateral del muslo.
en la parte lateral del codo y en la parte interna de las rodillas. Estos se tienen que revisar con una presión específica por un médico que acostumbre habitualmente evaluarlos, porque si se hace con demasiada presión, pues a cualquiera nos van a doler, y en efecto son 18 puntos, de estos con 11 ayudan para los criterios que se utilizaban sobre todo previamente. En los últimos criterios ya no se incluyeron estos puntos. La alodinia, que bueno, ya la habíamos mencionado y explicado. Y aquí tenemos los criterios del 2016, en los cuales debe de cumplir dolor en 4 de 5 regiones, que las regiones las vemos en la siguiente diapositiva. Solamente cabe destacar que en las regiones vamos a ir mencionando una por una. Es mandíbula, tórax y abdomen, no cuentan como puntos para el puntaje total que vamos a ver aquí adelante. Los síntomas tienen que estar en grado similar por 3 meses o más, y tiene que haber un puntaje de índice de dolor generalizado, es decir, en estos 19 áreas, de 7 o más, y una escala de gravedad de los síntomas de 5 o más, o hay otra variante con el índice de dolor generalizado 4 a 6 y la gravedad de los síntomas de 9 o más. Ahorita vamos a ver cuáles son estos síntomas. Anteriormente se decía que teníamos que excluir otros diagnósticos. Ahora actualmente, y bueno, de hecho desde hace muchos años se sabía, que puede haber diabetes y fibromialgia, artritis reumatoide y fibromialgia, etcétera. Estas son las regiones, entonces cada uno cuenta como un punto, son 19 áreas, pero divididas en regiones. Entonces la región 1, temporomandibular, la cintura escapular, que es toda la parte del hombro y la parte un poquito alta de la espalda, el brazo y el antebrazo, derecha o izquierda. En el caso de la cintura pélvica, lo mismo, la cadera y la parte del muslo y pierna, derecha e izquierda, y la región central de nuestro cuerpo como región axial. Y por parte de la gravedad de los síntomas, se le da un puntaje a fatiga, al sueño y a los síntomas cognitivos, a esa distracción, trastornos de memoria, así como de 0 a 1 a la cefalea o dolor de cabeza, a los calambres en el abdomen bajo y a la depresión. Bueno, nada más este era un breviario cultural que Frida Kahlo tuvo fibromialgia. Tenemos que diferenciarla de otras manifestaciones. Por ejemplo, un paciente que está con artritis reumatoide y está inflamado de todos lados, en ese momento no es el adecuado para hacer el diagnóstico de fibromialgia. No quiere decir que no la pueda tener, pero hay que controlarlo. Pues obviamente un paciente que tiene todas las áreas dolorosas y gran parte de los puntos están en sitios que se inflaman, pues obviamente no va a ser útil en hacer el diagnóstico en ese momento. Importante también reconocer que desafortunadamente médicos generales, internistas en general, muchos médicos desconocen esta enfermedad, entonces les das tratamientos innecesarios, son costos innecesarios, los estudios salen normales y ¿qué les acaban diciendo? Ay, estás histérico, no pasa nada, entonces cuidado con eso, o en un momento de veras acaban en múltiples cirugías y cosas. Hay que hacer un diagnóstico correcto, entender la enfermedad no solo el paciente, sino también los familiares. Si el familiar no se acerca y no lo entiende, sigue diciendo que alguien es quejumbroso, ¿no? Entonces es importante. Y la respuesta es variable. No hay que preguntar, sobre todo en foros como este, es que me platicó la señora de al lado que ya le están dando un medicamento. No, cada quien es diferente. No hay que abusar de los medicamentos también. No me voy a meter mucho en la dieta porque creo que van a tener alguna plática de dieta, pero hay que quitar todas las sustancias que nos alteren. Cafeína, nicotina, té negro, refrescos de cola, disminuir las carnes, aumentar avellanas, nueces, etcétera, aumentar el consumo de verduras. En estas etapas de gran estrés, aumentar, por ejemplo, o sea, si se sienten mareadas, cosas así, pueden tomar un poco de agua mineral. Ojo, si son pacientes con hipertensión arterial, ahí tienen que consultarlo con su médico, ¿ok? Hay que educar al paciente, hay que conservar la calma, saber que van a tener que ir lento. Esto no es una enfermedad que se cure rápido, no exigirse demasiado. Hay varios ejercicios que les mencionarán más adelante cuáles son los más recomendables, pero se recomienda combinar aeróbicos y algo de relajación. La terapia cognitivo-conductual. Para el dolor, importante, cuidado con la polifarmacia. Es muy frecuente que los pacientes recurran a la polifarmacia. Los analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, ejemplo, diclofenaco, ¿no? Naproxeno, que todo el mundo los conoce, pueden ayudar, pero lo malo es que solo ayudan por un ratito y al rato otra vez hay dolor y a veces el paciente, bueno, ya me tomé el diclofenaco, no me funcionó, al rato me tomo naproxeno y acaban con daño renal, con gastritis, en fin, entonces no se vale hacer eso. Con su médico tendrán que platicar, a veces se deja algún analgésico de rescate, pero el tratamiento como tal, si ya dijimos que los mecanismos son de dolor central, entonces se dan a veces medicamentos de acción central.
Aquí hay algunos ejemplos. No estoy diciendo que le digan a su médico que les indiquen esto. Simplemente sabemos entonces que hay medicamentos que regulan el dolor central y que nos vayan a ayudar, a su vez, a controlar el sueño, a mejorar también a veces la depresión. Y en ocasiones, hay que recurrir también justamente a la valoración de psiquiatría, si requieren ansiolíticos, antidepresivos. A veces, a pesar de medicamentos como los que dije de acción central, a veces se requiere algo más para controlar el sueño, quitar las cosas que hacen luz, que nos hacen ruido en la madrugada, no ver televisión en la cama, no ponerse a leer en la cama, todo esto que obviamente eso dificulta el sueño en cualquier persona. En conclusión, esta es una enfermedad real, que debe de conocerse, debe de involucrarse a toda la familia en el conocimiento y tratarse de manera adecuada. Ya vimos que también en los niños hay, y muchas veces todo esto va desde la familia, porque a veces la persona no acepta que tiene el tratamiento o no quiere hacer todas las modificaciones al estilo de vida, y a veces también estamos perjudicando a nuestros hijos, porque también el estar tensos, el ser demasiado exigente con ellos y demás, a veces el niño también pues tiene repercusiones. De por sí ya tiene la parte genética, que esa no la podemos regular, pero sí podemos regular la parte del ambiente. ¿Okay? Eso es todo, pues muchas gracias.